¿No? Ahora sí. Vale, os lo digo porque me he levantado sin voz, entonces por fortuna ellas dos son dos excelentes conversadoras y van a saber defender muy bien lo que yo no pueda hablar. Como el tiempo se nos ha quedado un poco más corto y os podéis encontrar en la página web del Lina del festival, en la página de invitados, podéis encontrar sus biografías, sus múltiples premios y demás, pues yo reduzco un poquito la presentación. Bueno, venimos de una anterior conversación fantástica, llena de belleza, llena de ciencia, y nos vamos a otro tema un poquito más delicado, un poquito más, sobre todo cuando lo estamos mostrando desde el punto de la perspectiva de la literatura infantil, y es el tema de la migración a través del mar. Todos estamos hartos de oír todos los días en la radio y de ver en la tele todas esas pateras que llegan cargadas de personas, de niños, de mujeres, de todo tipo, que buscan, no es que busquen una vida mejor, es que están huyendo de una vida insoportable para ellos. Entonces se adentran en el mar sin saber nadar, que es uno de los temas que a mí me impactan, que en los dos libros además se nombran mucho, y se adentran en un mar totalmente desconocido, ese mar que Gustavo decía que da la vida, pues en ocasiones da la muerte a algunas personas, desafortunadamente, ¿no? Bueno, los presento un poquito. Eva Miquel, vais a leer todos sus trabajos y premios, además de ilustradora, es madre y es profesora. Eso es lo que no pone en la guía y que ella me ha contado a mí aparte. Y a ella lo que más le gusta es transmitir a sus alumnos el compromiso social, ¿no? A través de su arte. Sí. Cuéntanos un poquito de tu Bueno, trabajo. yo trabajo como artista visual. Antes, cuando hablaban de lo que era la literatura infantil, pues yo no sé si estoy dentro, ¿no? de este corsé de la literatura infantil, porque de hecho es el único libro que yo he escrito humildemente, porque tampoco la escritura es mi lenguaje, sino más bien todo lo que es el lenguaje visual y plástico. Pero sí que realmente hay un elemento que tiene la escritura, igual que tiene el cine, que es la capacidad de divulgación, ¿no? Sobre todo ahora en que a veces pues el arte contemporáneo no se entiende o realmente hay que descodificar muchas cosas para entenderlo y para aceptarlo. Entonces, el libro era una oportunidad para realmente poder conciliar mis dos vertientes, ¿no? Una era mi vocación como docente, como profesora, como educadora, más que como profesora, y la otra era pues mi pasión por el arte y mi necesidad de comunicar a través del arte, ¿no? Y bueno, de ahí salió Desde el agua, ¿no? Que realmente es un libro que no es un libro ni infantil ni para adultos. Yo creo que al final es un libro que es universal, porque habla desde la primera persona y lo que hice fue poner voz a 10 testimonios que me explicaron su experiencia desde África hasta nuestras costas, ¿no? Y fue una experiencia fue una experiencia muy bestia que realmente me cambió toda la perspectiva de la inmigración y lo que yo quería realmente era el hecho de encontrar una mirada subjetiva, que quien mirara el libro se encontrara dentro del mar. Porque los datos que nos dan siempre son datos muy fríos y muy deshumanizados, ¿no? Y en esta deshumanización encontramos pues el terreno perfecto para sembrarlo de mensajes muy dañinos. Yo lo que quería era pues simpatizar, es decir, entender un poquito más allá y ponernos en la piel de esta gente que se juega la vida para venir a nuestras costas, ¿no? Y para, como muy bien
ha dicho Lucía, encontrar una oportunidad, porque cuando uno decide marchar, sabe que no va a volver y, y sabe que eso va a ser un viaje sin retorno. Por lo tanto, el motivo debe ser realmente muy fuerte como para poder llegar a esta decisión, ¿no? El Y- libro, perdón, sí, el libro del que hablamos se llama Desde el agua, sí, está publicado por Zaori Books y en colaboración con Cruz Roja. sí, exacto, sí. Cuéntanos un poco la experiencia Bueno, la verdad es que tengo que decir que la propuesta del libro vino por parte de la editorial Zauri, y ellos tienen un sello especial que se llama El Pequeño Activista, que pretende precisamente pues intentar hacer activismo a partir de la literatura infantil, ¿vale? Y ellas fueron las que me hicieron la propuesta. Es verdad que yo ya había trabajado en el tema del agua, tenía muchas imágenes del agua, el agua siempre ha sido un recurso y siempre me ha impresionado mucho, sobre todo, yo no hablaré desde la intelectualidad, sino quizá más desde la emoción, ¿vale? Y a mí siempre me ha impresionado mucho la soledad, ¿no? La soledad, el silencio, la intimidad dentro del agua. Y a raíz de la propuesta de ella surgió la posibilidad, pues, de hacer un libro que hablara de las migraciones, pero siempre teniendo en cuenta que los protagonistas teníamos que dar voz a la gente y a las personas que sufrían en propia carne esos procesos. Entonces ahí la colaboración de la editorial fue súper importante. Y para ello nos pusimos en contacto con Cruz Roja, que enseguida se entusiasmó con el proyecto y me permitieron conocer a muchos de los protagonistas que salen en el libro. Otros los conocía yo pues por otros canales. Sí, además del libro, tienes un proyecto expositivo Sí, sí, relacionado. sí, yo me defino más que como escritora, evidentemente como artista visual y plástico. Y tengo en estos momentos, hay dos exposiciones en Madrid, uno en el Museo Antropológico y otro en el Museo La Nemudéjar, que los dos, la verdad es que pues, o sea, están muy comprometidos con las problemáticas sociales contemporáneas. Y en este sentido, pues he tenido la suerte de que los dos han querido utilizar mi exposición para hacer pues una colaboración entre los dos museos. En el Museo de Antropología lo que hay es una instalación en todo el perímetro exterior y hay un viaje, un gran viaje en el que hay toda una transformación del mar porque aprovechábamos toda la verja que rodeaba el museo, y hay un viaje en el que este mar se va transformando y al final de todo pues hay una patera. Esta transformación y este viaje pues también quería simbolizar la línea del tiempo y del espacio a través del mar, ¿no? Y la línea también de la historia, del tiempo y de la historia. Y recordar pues un poco el momento en el que África se encuentra ahora, en el que evidentemente pues el primer mundo, como así lo llaman, tiene una gran responsabilidad, ¿no? No podemos olvidarnos de toda la época del colonialismo y bueno, de toda la historia de África. Entonces, hoy sufrimos unos procesos migratorios que, como muy bien han explicado los ponentes anteriores, pues producto en muchos casos del cambio climático y en otros muchos pues de guerras y de situaciones insostenibles, porque África es un continente con muchas realidades diferentes, pero siempre hay un elemento común, que es la pobreza y la falta de oportunidades. Entonces, a raíz de este libro realmente me he metido mucho más en el mundo de la migración y entiendes la gran deshumanización que hay y el peligro que implica esto, ¿no? En este sentido, leyendo precisamente el cuento de Mónica, me ha encantado porque lo que prevalece en el cuento son las emociones,
¿vale? Y, y cómo ella también narra, ¿no? A través de la historia de Alma y a través de las visiones que tiene Otto, ¿no? Pues el drama de África. Y yo lo he conocido más por las vivencias de estos testimonios que me han contado y me siguen contando, porque sigo intentando estar ahí haciendo entrevistas y intentando encontrar espacios para darles voz, pues o sea, la literalidad de los hechos, ¿no? Que has conseguido a través de la imaginación, ¿no? Pero que es una imaginación que está absolutamente fundamentada en una realidad, ¿no? Y en ese sentido, cuando decían, ¿no? De hablar de que la literatura infantil puede tener una parte muy educativa, activista y reivindicativa. Y en ese sentido creo que tu libro lo borda, bueno, tu cuento lo borda, ¿no? Bueno, Y, perdona. sí, como ya conocéis bastante de ella, si queréis entrar, como he dicho, en la página del Lina, en los invitados, a todos los invitados se les ha pedido una frase y es que la de Eva es impresionante. Dice, hay un mar que no es poético. A mí me pone la carne de gallina, ¿no? Y es que es así, hasta ahora hemos estado hablando de la belleza de las imágenes del mar, pero es que para muchas personas ese mar no es nada poético, ¿no? No sé si tenéis algo que comentar de esta frase porque es impresionante. Bueno, esta frase no es mía, esta frase es de José María Espinás y la verdad es que cuando Raquel me lo propuso pensé, ostras, qué frase, ¿no? Y empecé a buscar citas, ¿no? Y encontré un artículo en el periódico de José María Espinás, que era, aparte de escritor, también era periodista, y me pensé, ostras, pues, es que realmente es lo que yo quiero decir, ¿no? Existe un mar que no es poético, existe un mar que traga vidas, ¿no? Existe un mar que, que paraliza, ¿no? Y que da mucho miedo, ¿no? Bueno, la frase de Mónica tampoco se queda atrás cuando entréis, porque sé que vais a entrar. La frase de Mónica dice, el agua es la mirada de la tierra, de Paul Claudel. Mónica es también, bueno, artista, yo es que como a los autores de literatura infantil, juvenil y de adulto los considero artistas, pues la considero como un artista. Mónica lo mismo, vais a encontrar toda su referencia biográfica en la página. A mí me interesa de ella destacar una cosa que nos une, que viene de un lugar en el que no hay ni una gota de agua, y cuando digo ni una gota es que te vas a lavar el pelo y tienes que coger 2 gotas de agua y hacer así y te da pena que te estén prestando su agua para lavarte el pelo. Ambas pertenecemos a una organización que se llama Bubiser, no sé si la conocéis, que lleva bibliotecas y bibliobuses a los campos de refugiados saharauis en la Hamada argelina. Ella es una gran activista en este sentido y bueno, es algo que nos ha unido. Pero el libro por el que viene aquí se llama Alma y la isla, también lo tenéis aquí. Tiene muchas cosas en común con el libro de Eva, eso lo hemos hablado, pero claro, el lenguaje es totalmente distinto. Esto es una novela para niños, calculo, 8 o 9 años, más pequeños incluso, sí. Sí, también, y para arriba para cualquiera, o sea, hasta 125 años, este libro te toca, te llega al corazón, te emociona y te atrapa y te deja días pensando, que yo me lo quería volver a leer y dije, a ver, primero lo tengo que sedimentar y después lo vuelvo a leer, ¿no? Y bueno, si quieres hablarnos un poco del libro, de Alma, de la isla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la invitación por Lina y por organizar estos festivales que me parecen estupendos, que haya este espacio para poder hablar de la literatura, de la naturaleza y del agua. Y también te agradezco mucho, Lucía, que me hayas presentado como bubisera, porque es un orgullo ser bubisera y además tiene mucho que ver, porque es verdad que estamos hablando de un proyecto que ocurre en el desierto, donde el agua es un tesoro, es lo más importante, ¿no? Y de hecho, el nombre de bubisher significa pájaro que trae buenas noticias, pájaro de la buena suerte. Es un pájaro pequeñito, blanco y negro, que los saharauis cuentan que es un pájaro que se aparece cuando va a llover, cuando va a venir el agua.
Por eso también se llama el pájaro del agua, el pájaro que trae buenas noticias. El agua es el que, no, pues ese pájaro trae las buenas noticias del agua. Y como ya estamos en el proyecto Bubiser, os quiero mostrar, antes de hablar de Alma y la isla, de este otro libro que se titula Agua, pero también se titula Arena, y es un libro con el que se ha construido la quinta biblioteca del proyecto Bubiser. Y cuando yo voy a los colegios, a los encuentros con niños, con niñas, con jóvenes, y me preguntan de todos los libros que has hecho, ¿cuál es el que más te gusta? Y entonces yo voy siempre con este libro en el bolso y digo, os lo voy a enseñar, porque realmente para mí este es un libro, en toda mi trayectoria, pues el más especial. La historia de Arena la escribieron niños y niñas conmigo, todos juntos, de sexto de primaria en Colegio de Madrid, a partir de la frase "un día el viento trajo una duna a la ciudad". Empezamos a hablar, ¿no?, de quién vio la duna, qué pasó luego. La historia que ellos se imaginaron, nos la llevamos, fui con mis hijas a los campos de refugiados saharauis, y allí a un grupo de niños saharauis, que en este caso eran todos niños, eran de un equipo de fútbol, les contamos la historia de Agua y les pedimos que se imaginaran ellos una historia a partir de la frase "un día el viento trajo un pedazo de mar al desierto". Y ellos quisieron contar la historia de Agua, que es el nombre de la niña, que es hermana de Arena. Y son dos libros que además es bilingüe, árabe-español. Justo lo voy a abrir. Bilingüe, árabe-español. Y los dos cuentos se terminan en la imagen en la que por fin las dos niñas se miran a los ojos. Son, bueno, dos historias. Los niños saharauis quisieron con esta historia, ¿no?, que se terminaran entrelazándose su cuento de Agua con el cuento de Arena. Y yo tuve la sensación de que los niños españoles y los niños saharauis quisieron, con estas dos historias, por primera vez, estas niñas se miran a los ojos, que el pueblo español y el saharaui se mirara a los ojos y se abrazara a través de las palabras, ¿no? Por eso me parece que es el libro más hermoso que tengo, porque está escrito con niños, con niñas, porque me ha permitido viajar con mis hijas a los campamentos, y porque absolutamente todo el trabajo, incluido las ilustraciones de Esther García, que es la misma ilustradora que Alma y la isla, pues hemos hecho, por supuesto, nuestro trabajo de modo altruista para que los 10 euros que cuesta el libro sirviese para construir esa quinta biblioteca. Ha servido para eso, ahora hay que dotarlas, hay que pagar al personal, o sea que es un hermoso regalo de Reyes también. Ya que se acercan, os lo digo, lo podéis encontrar en bubisher.org. Y ya la parte comercial, ya, voy a dejarlo como. Cuando hablo del personal, el proyecto en inicio surgió aquí en España a través del autor de literatura infantil y juvenil Gonzalo Moure, que muchos lo conoceréis, pero desde el primer momento su idea fue que se gestionara desde allí, y ahora mismo los bibliotecarios son todos saharauis que tienen una formación bibliotecaria como la que podemos tener cualquier bibliotecario de los que estamos aquí, y que gestionan sus bibliotecas y sus bibliobuses. 5 campamentos, 5 bibliotecas, 5 bibliobuses. Hay más de 20 personas trabajando y bueno, eso es, y el proyecto es suyo. De hecho, a mí hace poco me hicieron una entrevista en la radio, ya con esto termino, ¿no?, pero es que es muy bonito. Me hicieron una entrevista en la radio sobre el proyecto, y yo le pregunté ¿cómo conociste Bubiser? Y dijo, es que yo bajé a los campamentos, a los campamentos saharauis, no sé si era en el Festival de Cine, y entonces estaba con unos niños y les dije, llevadme al sitio que más os gusta de los campamentos. Y le llevaron a la biblioteca del Bubiser. Es precioso. Bueno, volviendo ya a lo nuestro. Sí. Esta tarde sabéis que se presenta la maravillosa guía que cada año es mejor. Este año no solo tiene las referencias bibliográficas de todos los libros, sino que además a los bibliotecarios que las han hecho se les ha pedido una idea para dinamizar ese libro. Y hay ideas buenísimas, me parece fantástico. Y además también aparecen libros relacionados. Bueno, pues el capítulo que nos incumbe ahora mismo, que es El agua que nos lleva, todos los capítulos empiezan con un poema. Y este lo quiero leer porque me gusta muchísimo. Es de Vicente Huidobro y dice: este es el mar que se despierta como el llanto de un niño. El mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñas manos temblorosas. El mar empujando las olas, sus olas que barajan los destinos. Claro, los destinos. Es que el destino mirado de dos maneras. Nuestro destino ha sido que hemos nacido en una sociedad occidental, en unos años en los que no hay guerra, que no hay pobreza en España,
toda la gente que ha nacido en África en nuestra misma época tiene un destino muy diferente al nuestro. Y ellos buscan que su destino cambie, que el destino se parezca más al nuestro. Por eso se adentran en el mar sin saber nadar, sin saber a dónde van, en noches oscuras de lluvia, como los testimonios del libro de Eva reflejan, con muchísimo miedo. Y bueno, yo os quería preguntar a las dos una pregunta un poco genérica, y es cómo se os ocurrió desde vuestra perspectiva de personas occidentales que vivimos ahora mismo tan cómodos, cómo se os ocurrió escribir estos dos libros para el público infantil, juvenil y adulto. Yo creo que Eva lo ha contado ya un poquito, pero bueno, puede empezar un momento. Bueno, en mi caso yo tenía muchas ganas de meterme en la piel de una de estas personas ¿no? Que por sus circunstancias vitales, como decís, tiene que salir en busca de una oportunidad, de una vida digna como la nuestra, y no sabía cómo escribirlo ni cómo hacerlo. A mí me interesa muchísimo la mirada de los niños, de las niñas y de los adolescentes, por eso escribo, más por eso no escribo fundamentalmente literatura infantil y juvenil, o solo literatura infantil y juvenil, porque me entusiasma volver a mirar el mundo con ese asombro del que hablaba antes Gustavo, ¿no? Ese asombro, esa mirada tan limpia, esa mirada nueva. Y me quería tratar de ver este terrible drama que como dice Eva, deshumanizamos tanto, ¿no? Lo convertimos en cifras y muchas veces desde la política en discursos perversos. Pues yo quería verlo desde la mirada de un niño que vive aquí y de una niña que viene, ¿no? No sabía cómo hacerlo, pero lo que sí que tenía claro es que quería meterme en esa piel de alguien que viene, que lo ha perdido todo y que mira a los ojos a uno de nosotros que lo tiene todo, ¿no? Y al revés, ver cómo uno de nosotros, qué es lo que sentimos cuando miramos a los ojos a alguien que viene y que no es un número, que es alguien que está cerca, que tiene un nombre, que lo puedes tocar, que lo puedes abrazar, ¿no? ¿Qué sientes cuando sabes que esa persona lo ha perdido absolutamente todo y tú lo tienes? Y tú no, tú tienes de todo. Y no sabía cómo adentrarme en esta historia. Yo leía, veía documentales y bueno, quizás quería escribirlo también por ese sentimiento un poco de culpabilidad que uno siente ante estas tragedias, ¿no? Que están sucediendo aquí, al lado. Es que las tenemos en la playa. Y yo un día leyendo un artículo de Save the Children, hablaban de esa pequeña isla del Mediterráneo que se llama Lampedusa, que es italiana, a la que, como sabéis, pues llegan eh, cientos de migrantes, de personas que en busca de esa oportunidad, de esa vida digna que, que no tienen. Y contaban que llegaban tantas, porque sabéis que la ruta central del Mediterráneo, pues la primera isla que se encuentra, como está enfrente de las costas de Libia, pues es Lampedusa. Entonces llegan muchísimas personas y los centros de acogida estaban completamente saturados. Y en el artículo contaban que muchas veces las familias, las familias que vivían ahí acogían a niños que llegaban o a personas que llegaban a través del mar porque ya no había sitio en los centros de acogida. Y contaban la historia de un hombre que tenía dos hijos y que había pues acogido en su casa a otros dos hijos, otros dos niños, hermanos, que habían llegado por el mar y lo habían perdido todo. Y entonces sentí que esa era la mira, ese era el libro, ¿no? Que yo quería escribir. No sabía, no tenía ni idea cómo iba a hacer, qué iba a pasar, pero yo ya escuchaba el latido de ese libro. Yo ya sabía que por ahí tenía que contar la historia. Y en otro de los artículos que leí, hablaban de una de esas embarcaciones que llegan llenas de personas, de hombres, mujeres y niños, y una de las personas que llegó a la playa en unas condiciones terribles era una mujer embarazada, tan embarazada que en cuanto llegó a la playa dio a luz en Lampedusa a una niña que llamó Alma. Y a mí me gustó mucho el nombre de Alma, porque no solo era un homenaje a esa niña que había nacido y que ya solo por el hecho de nacer en suelo europeo tenía una oportunidad, más oportunidad, ¿no? Una posibilidad de una vida mejor que el resto de su familia, sino porque si vamos al diccionario y vemos lo que significa alma, alma significa en su segunda acepción vida humana.
Y Alma es un personaje de ficción, pero en realidad está representando a todas esas vidas humanas que se están perdiendo, ¿no? Que, que deshumanizamos tanto como estábamos contando. Y entonces lo primero que hice fue, bueno, pues va a ser una niña que se llama Alma, que lo pierde todo y llega a una isla europea. Y puse Alma y la isla y dije, ¿y ahora? A ver qué pasa. Y me puse a escribir. Ahí nació la historia. Sí, es maravilloso. Es un personaje de ficción, todo lo contrario que los personajes de Eva, que ojalá fueran de ficción, ojalá Sí. que no existieran. Yo, si me permites, quiero hablar un momentito del libro de Eva y de la Sí. exposición, porque es absolutamente maravillosa. Yo recomiendo, es verdad que ha conseguido lo que ella buscaba. Cuando abrimos este libro nos metemos en el mar, pero no en ese mar, no del que hablaban antes, sino en el terrible mar que es capaz de arrebatarnos todo, la vida. Y están muy bien elegidos los testimonios de todos los que han vivido esa travesía tan dramática, ¿no? tan terrible, y realmente emociona y conmociona y perturba muchísimo el libro. Lo mismo que la exposición, yo fui al Museo Neomudéjar, que no conocía en Madrid, lo conocí gracias a la exposición de Eva. Os recomiendo que vayáis, es un espacio impresionante, muy poco conocido, tampoco lo digáis demasiado, porque también eso tiene, tiene su, ¿no? su cosa. Yo, de hecho, me fui con mi pareja y vimos solos la exposición de Eva y nos metimos completamente, ¿no? Y ahí ya, pues ya hay mucho más lenguajes, ya no solo la ilustración, sino que hay muchos más lenguajes en los que haces esa inmersión, y os lo recomiendo de verdad que si podéis, vayáis a visitarla. Gracias, Mónica. De hecho, una cosa que era muy importante para mí es que los protagonistas del libro se sintieran identificados con lo que yo iba a narrar y con lo que yo dibujaba, porque además me resultó difícil porque ellos me explicaban muchas cosas. O sea, ahora nos centramos en el agua y me centré en el momento del agua, pero todos los que viven en el sur de África, pues hasta que llegan realmente al norte para poder pues cruzar el mar, las vicisitudes del desierto son otro libro, ¿no? Y yo, antes de dibujar, pues componía las imágenes con el Photoshop y contactaba con ellos y les enviaba la imagen y les decía, a ver, ¿tú te sientes identificado con este momento? Y intentaba encontrar el momento justo que ellos realmente me habían contado y se sentían identificados. De hecho, hay un par de ellos que están clavados Sí. en el arco iris y el de la montaña. Sí, Son sí. dos testimonios. Y para mí esa era la mirada importante, ¿no? La mirada subjetiva, la de que por un momento dejaras de ser tú y te pusieras dentro del mar y en el papel y en lo que ellos cuentan, ¿no? Y quería decir que después de conocer, ¿no? Y de ir conociendo realidades de personas que vienen de África, es que te das cuenta que hay gente que no le queda otra opción, que ya no es ni tan siquiera una decisión. Bueno, pues gente que viene de Mali, por ejemplo, ¿no? Huyen de la guerra, igual que huyen pues los de Ucrania, ¿no? Y lo que lo hace más difícil es que migrar es un derecho, pero como muy bien dice uno de los testimonios, sale en el vídeo de Cruz Roja, según para quién, es un delito, cuando realmente estamos hablando de una guerra y estamos hablando de refugiados y estamos hablando de las mismas condiciones por las que abrimos nuestras puertas a 130.000 ucranianos, ¿no? En cambio, si eres de Mali o eres africano, no tienes más opción que acudir pues a la mafia para poder salir de la guerra, ¿no? Para poder salir de tu país. Y bueno, quizás todo esto me ha motivado y me ha llevado a seguir, ¿no? Con el libro y hago
presentaciones del libro también en colegios, porque soy profesora, como os he dicho antes, y me di cuenta el otro día cuando vino Davo, uno de los protagonistas del libro, a mi colegio. Yo doy clases en secundaria, en la escuela Gravi, doy clases en secundaria y en bachillerato, ¿no? Y este año soy tutora de tercero de eso. Y como doy la asignatura de valores, pues entonces aproveché valores de educación visual y plástica, vino Davo y les explicó, estuvimos hablando, etcétera, y me impresionó cómo se levantaron todos y se pusieron a abrazarlo cuando acabó la charla, ¿no? Y en esos momentos dije, qué importante es la primera persona, Sí. ¿no? La primera persona, la humanización y el hablar desde las emociones, ¿no? Yo voy mucho a colegios con este libro, con Alma y la Isla, y realmente las conversaciones que tienen los chicos es que deberían de escucharlas los políticos, ¿eh? Les dan 1000 vueltas, a los políticos dan verdaderas lecciones. Es verdad que es un libro que les emociona, que les llega, y yo en una ocasión también tuve la oportunidad de estar con un chico, Samir, que había hecho ese viaje y que se lo contó a ellos porque además él había ido con una cámara de fotos, entonces lo llevaba fotografiado todo ese viaje. Y yo recuerdo cómo los chicos ya no solo era la emoción y que querían ir a abrazarle, sino que le decían, eres un héroe. Sí que eres un héroe, le dijeron esos chicos, ¿no? Y es verdad, los estamos tratando como delincuentes y son héroes al final, ¿no? Que están simplemente luchando por su vida y por la de su familia, para sacar adelante a su familia. ¿Y vosotras creéis que si en vez de acercaros desde el punto de vista literario, visual, os hubierais acercado desde un libro puramente informativo, les hubiera llegado igual a los niños? ¿Creéis que les podría llegar igual? No por todo esto que estamos diciendo precisamente. No, yo creo que ese es el gran poder que tiene la literatura y el lenguaje artístico en general, ¿no? Que va directo a la emoción. Nosotros podemos estar viendo en el telediario situaciones más terribles, ¿no? Por ejemplo, lo de Gaza, que ahora mismo es una cosa terrorífica y sin embargo no lloramos. Yo os puedo asegurar, o no nos acostumbramos, ¿no? Yo os puedo asegurar que con este libro, con Alma y la Isla, yo escribí capítulos llorando y muchos de los chavales con los que yo tengo encuentros me dicen, ¿sabes que en este capítulo lloré? Porque al final nos emociona mucho más cuando es una historia que estamos, porque realmente ese es el poder de la literatura, meternos en la piel de esos personajes, vivir la vida mirando el mundo a través de ellos, ¿no? Con sus ojos. Y creo que eso es lo que consigue que realmente uno acabe empatizando y que acabe uno transformándose como persona y que luego quiera transformar también y cambiar la realidad. Sí. Ahora que estamos tan acostumbrados en las bibliotecas, por lo menos, a los libros que llamamos funcionales, los libros para que el niño no tenga celos, para que el niño identifique sus emociones, estoy triste, estoy decepcionado. Bueno, tendrán su valor para quien lo tengan, pero yo creo que acercarse a través de libros como los vuestros habla mucho más de las emociones y es mucho más poderoso que ese otro tipo de libros, ¿no? Pues, Estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo creo que esto ya es otro tema, pero está ligado con lo que dices. Una de las enfermedades de nuestra sociedad es el ego, el yo y el intentar curar las cosas desde la individualidad y no desde la colectividad. Y yo creo que a veces pecamos de intentar entendernos y cuando quizás perteneces, ¿no? O ves según qué cosas, qué colectividades, pues entonces entiendes más las emociones, etcétera. Yo recuerdo cuando hice el libro que mi hija mayor, que ahora tiene 19, pues tenía 15, 16 años y me fui a Gerona, que está pues a 1 hora y media de Barcelona, de donde soy yo, y me fui con ella a entrevistar a 2 chicas, ¿no? Marroquíes que habían venido. Y me acordaré siempre que cuando salimos de la entrevista mi hija estaba con una boca abierta de aquí a aquí y lo primero que me dijo fue, mamá, ahora veo que mis problemas son una chorrada. Es decir, claro, yo le dije, no son una chorrada, ¿no? Porque no se trataba precisamente de que ella, o sea, de que ninguneara su vida, ¿no? Ni sus problemas, pero sí que realmente, o sea,
observar y entender otras realidades, hizo relativizar y ponerse ella en otra situación, ¿no? Y yo creo que nuestra sociedad peca de eso, ¿no? De mirarnos mucho el ombligo y de no entender la importancia de la colectividad, ¿no? Cuando hemos sufrido una pandemia, por ejemplo, ¿no? Como antes también recordaban. Nos va a Y cambiar a todos exacto, íbamos a salir de la pandemia Vamos a salir maravillosamente. En fin, a mí hay una cosa que me parece que une mucho vuestros dos libros. Yo os lo voy, bueno, claro, es que tendría que leerlo para que os dierais cuenta. Eh, el tema plástico gráfico, ¿no? Si os dais cuenta, en el libro de Eva está todo el dibujo es lápiz de grafito, ¿verdad? Con lo cual es todo negro, pero los testimonios, no, los testimonios están en blanco sobre negro, pero los nombres, que es muy importante lo que ella decía, ponerles nombre, poner edad, poner en qué circunstancias llegaron, está en azul. Y el libro de Mónica, en el primer capítulo, todo es negro, llega una niña negra, que no se le ven ni los ojos porque todo es absolutamente negro, el primer capítulo, y el segundo capítulo, el pueblo es totalmente azul, ¿no? Como estos dos colores, negro y azul, son tan importantes en las dos obras, ¿no? Y a mí hay una cosa que me ha gustado mucho, que es una frase que me subraya de tu libro, y es que hablas de cómo las mujeres, ¿no? Hilando, bueno, mirando al mar, el mar les da seguridad, ¿no? Y luego cómo se transforma esa mirada, ¿no? A raíz de los cuerpos que van llegando en inseguridad, ¿no? Claro, es una isla que ha vivido toda la vida del mar. El mar es el que alimenta a la isla, viven de él, lo aman y lo respetan, pero de pronto empiezan a llegar ahogados y empiezan a llegar gente con verdaderas tragedias a las espaldas. Y como ese mar azul que rodea la isla se convierte en un mar negro al final. Y realmente el mar Mediterráneo es un gran cementerio. O sea, este año, lo hablábamos antes ya, volviendo a las estadísticas, unas entre 2.500, entre 2.100 y 2.500 personas ya han muerto solo en este año en el Mediterráneo. Y de esas, casi 300 mínimo son niños. Esto es terrible. Yo a veces esto lo cuento porque, claro, es muy difícil esa estadística llevarla a algo, ¿no? Cuando yo voy a un colegio les digo, bueno, ¿cuántos alumnos hay en este colegio? Pues hay colegios pequeñitos, 300, digo, pues todos estaríais ahogados en el Mediterráneo. Todo el colegio estaría ahogado en el Mediterráneo en este año, y el año que viene otro colegio igual, y el que viene otro colegio igual, y el siguiente otro colegio igual, y no hacemos nada. Y no hacemos nada. Es terrible, ¿no? Y creo que ahí esos pues empiezan a ver ya en primera persona. O les cuento historias como la de Yusuf Omar, que fue esta, no sé si os acordáis, una atleta de Somalia, que quedó la última con Sí. 10 segundos de diferencia y el mundo la aclamó, tenía 17 años, lo importante es, ¿no? Es eso, tu deportividad y que luches, porque en Somalia además las mujeres se hacían deporte, bueno, pues estaban infringiendo todas las normas. Encima empezó una guerra en Somalia, con lo cual ella tuvo que huir para bueno, pues buscar ese sueño de convertirse en atleta, y murió en el Mediterráneo. Murió tratando de conseguir ese sueño. Entonces, si contamos esas historias así en primera persona, pues uno ya entiende mucho más, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? Es que, claro que hay gente que quiere venir y además están en todo su derecho en busca de una vida mejor, pero es que la mayoría no tienen otra opción. Y la mayoría, que es este tema que hemos coincidido, ni siquiera saben nadar. Con lo cual, el viaje que emprenden tienen muy claro que puede ser un viaje hacia la muerte, pero prefieren eso a quedarse donde están, porque ahí ya no tienen absolutamente nada, ninguna posibilidad de vivir, ¿no? En tu libro, de hecho, es una especie de revelación, ya hacia el final del libro, el niño, que bueno, no vamos a hacer aquí mucho spoiler, pero no acepta a la niña que ha venido a vivir a su casa, que le ha despojado de su habitación, de sus cosas, de la atención, sobre todo de su familia, pues tiene, no sé cómo explicároslo. Es que es difícil de explicar el concepto que os quiero transmitir. Ese niño que no entiende nada de lo que viene de esa niña, pero de repente, después de, bueno, hay mucho realismo mágico,
un amuleto le cuenta la historia, tiene esa revelación que dice, si se tiró al mar sin ni siquiera saber nadar, ¿no? Es lo que acabamos de decir. Y en tu libro también, al principio empieza también diciendo que no sabe nadar, y hay uno de los testimonios que dice, no, es que yo tuve que venir sin saber nadar. Eso es muy importante cuando aquí a los niños los llevas a clase de natación desde el primer momento, y yo creo que el niño empatiza mucho con eso porque acaba de aprender a nadar y sabe muy bien cuál es esa sensación de cuando todavía no sabes. Cuando no sabe. Y además es una cosa bastante habitual porque vienen de países muchas veces que son de interior y no han aprendido. Entonces la mayoría no saben. Yo ahora estoy leyendo muchos testimonios también de gente que ha venido a través del mar y realmente la mayoría no saben nadar y muchos, los salvavidas, tienen que pagar el salvavidas, pero los traficantes muchas veces los salvavidas que les dan son falsos, tan falsos que cuando se llenan de agua los hunden. Y en los niños, pues es lo primero que hacen, hundirlos. Y ellos son conscientes de que a lo mejor ese viaje que están emprendiendo es un viaje hacia la muerte y como van, bueno, pues con poca documentación o sin documentación muchas veces, lo que hacen es en esos salvavidas escribir su nombre, el nombre de un familiar y un teléfono, porque si ellos llegan pueden avisar. Pero ¿cuánta gente habrá muerto en el Mediterráneo que no se sabe nada de ellos, ¿no? Y solo si encuentran el cadáver, pues pueden avisar a sus familias y saber con certeza que está en el fondo del Mediterráneo. Claro, todas esas familias que quedan atrás, que aquí llegan, pueden llegar vivos, muertos, malheridos, pero esas familias necesitan información, qué ha ocurrido, ha llegado, no ha llegado, y eso, la angustia tiene que ser tremenda, no solo para el que viaja, sino para el que se queda, ¿no? Bueno, muchas veces no dan esa información ellos mismos porque no quieren preocupar ni quieren... me contaban el otro día que a veces incluso mienten, ¿no? Que a veces incluso pues no les explican que su hijo se ha muerto en un naufragio, ¿no? Que, bueno, o no les cuentan que hace 7 años que han salido y hasta llegar aquí han vivido muchísimas desgracias. No lo cuentan a las familias, ¿no? No saben realmente lo que están pasando. Eso es muy cruel porque también es peor la incertidumbre que la certeza, ¿no? Yo prefiero una mala verdad que una incertidumbre. También es cierto. Si queréis comentar. Sí, yo quería comentar una cosa en relación al libro de Alma y la isla, que también me ha gustado mucho, que antes te lo comentaba, que es también hablar de las emociones de los que recibimos, ¿no? Y de ese niño que tiene una contradicción entre lo que debe y lo que siente, ¿no? Entre lo que sabe que tiene que sentir porque sus padres se lo están así manifestando, ¿no? Y entre los sentimientos encontrados de la rabia, ¿no? Del rechazo, etcétera, etcétera. Y los celos, ¿no? Y que creo que en realidad es muy simbólico y podría haber un paralelismo con la sociedad, ¿no? Y con todos estos sentimientos encontrados que provocan en la sociedad el hecho de la inmigración, ¿no? Y por eso hablaba antes de la importancia de la humanización, porque todos estos sentimientos de rechazo, de rabia, de incomprensión, de miedo a la diferencia, pues usados, ¿no? Políticamente sin esta humanidad, ¿no? Porque al final, cuando llegamos al factor humano, entendemos que los sentimientos y las emociones de miedo, de rabia, de dolor, de alegría, son los mismos, ¿no? Entonces, es todas estas emociones que se encarnan en el personaje de Otto, yo le veía un paralelismo, ¿no? Con todas las emociones que puede despertar el tema de la inmigración en la sociedad, ¿no? Cómo todas estas emociones utilizadas desde la deshumanización pueden ser una bomba. Y bueno, no es fácil, ¿no? Y también decía, claro, es muy fácil hablar del tema aquí sentados, ¿no? La otra es cuando tú vives en un sitio donde vives, ¿no? Se producen guetos, ¿no? Y al final, una cosa es las responsabilidades de los que mandan, al fin y al cabo,
y otra es tu responsabilidad como vecino, ¿no? Y ahí hay sentimientos encontrados importantes. Sí, yo cuando estoy en los coles o en bibliotecas también, con chavales con Alma y la Isla, les digo, bueno, qué es lo que le pasa a Otto? ¿Qué casi al principio, no? Ya, no, está celoso, rechaza. ¿Y vosotros habéis sentido eso alguna vez? Sí, habéis entendido a Otto, sí, ¿no? Y muchos se reconocen en esos niños, porque realmente son pues emociones que hemos sentido todos y que están ahí y que uno las siente, y lo que decíamos antes, es que por mucho que te digan no tengas celos, tú lo sientes, luego puedes a lo mejor trabajarlo, pero sentirlo lo sientes, ¿no? Y en este caso no solo Otto siente esos celos y ese rechazo hacia Alma, en primer lugar, sino que también eh, no quiere pensar en la tragedia que ha vivido Alma, porque eso le hace sufrir y no quiere sufrir. Y yo creo que eso es un poco lo que hacemos como sociedad. No quiero verlo porque no, porque así no sufro, porque es que, claro, al final, pues uno se siente culpable y uno, bueno, pues a veces empatiza y se siente mal. Pues si no lo veo, pues así no me siento mal. No quiero que vengan porque voy a dejar de vivir igual también como estoy viviendo. Bueno, hay un montón de cosas que es verdad que están encarnadas en Otto y Alma y que realmente yo no lo escribí pensando en esta similitud, en esta metáfora, sino que lo escribí porque fue una situación que yo viví en mi casa cuando acogimos a una niña saharaui, a Maina, durante 3 veranos. El primer verano que llegó, aunque mi hija Lucía, la que es la pequeña de 3 hermanas y la más que, bueno, desde chiquitita quiere ser actriz, con esto os lo digo todo, o sea, reclama atención. De pronto llega esa niña que ya sabe que viene del Sáhara, que allí no tienen medicina, que hace 50 grados, que bueno, sabe cómo viene y por qué viene, pues en cuanto llega siente que le quita su espacio, que le quita la atención de su familia y al principio empieza a portarse muy mal con Amaina. Y esa relación pues se va transformando con el tiempo, con la convivencia, ¿no? Y al final, bueno, pues ahora son grandes amigas, son hermanas. Y eso es lo que yo me encontré que estaba contando cuando puse Alma y la Isla y empecé a escribir. Justo el comienzo del libro dice que llega una niña por el mar, ¿no? Que yo sabía cómo había venido y todo, pero a mí solo me parecía un demonio. Y yo puse esa frase sin saber qué era lo que estaba escribiendo ni por qué le parecía a ese niño un demonio. Y entonces seguí escribiendo y empecé a darme cuenta, claro, yo estoy contando mi experiencia personal, ¿no? También, que al final es lo que hacemos los escritores, contar lo que nos pasa. Creo que como son emociones y experiencias reales, pues a los niños les llega mucho y hay muchos niños que me han dicho, bueno, un niño una vez que llegué al colegio se acercó y me dijo, me has regalado la emoción con este libro, dame un abrazo. Yo ya, este es el mayor premio que uno puede tener con un libro. Perfecto. Bueno, me dicen que tenemos que ir terminando porque hay que comer. No sé si tenéis alguna pregunta que ellas os puedan contestar así. Mañana tenéis el club de lectura con Mónica. Creo que es abierto a todo el mundo, ¿verdad? Que cualquiera que se quiera acercar a este libro maravilloso. Y bueno, maravilloso el de Eva, que las ilustraciones es que os van a dejar con la boca abierta. Es que no son ilustraciones, es que son fotografías Sí, con sí. su enfoque, con su encuadre, con... Yo la primera vez que la vi, la verdad es que pensé que eran fotos. Ya. La verdad es que sí, el de la patera sobre todo, fundamental. Vamos, yo dije, esto es una foto y cuando empiezas a mirar, dice que no, que es lapicero, lápiz de grafito. Bueno, maravilloso. ¿Tenéis alguna pregunta para ella? ¿No? Ya hay hambre. No. Sí. Ay, Bueno, también las estamos por yo quería daros las gracias, que no lo he dicho, por invitarme y bueno, pues por estar aquí, por sacar el tema y por organizar un festival donde hayan espacios para poder hablar y tener encuentros, ¿no? Gracias a vosotros he conocido a Mónica, te he conocido a ti y mucha más gente. Yo también os quiero dar las gracias por escribir este tipo de libros, este tipo de literatura que se alejen tanto de lo que hablábamos, ¿no? De los libros utilitarios. Para vosotros habrá sido comodísimo contar la historia de un niño que llega a su casa, merienda con su madre, se va a jugar al parque. Eso es cómodo, es fácil, no se vende, pero lo que han hecho ellas, las dos, es un gran esfuerzo y una obra de arte, la verdad. Muchas gracias, Carlos. A vosotras. Gracias. Gracias.